¿qué tal, amigos de Intercede? En esta ocasión me da muchísimo gusto saludarlos, presentarme. Yo soy Raití Farideh Torres Ayach y bueno, pues en esta ocasión, en estas cápsulas que hemos decidido grabar para todos ustedes, para la gloria de Dios principalmente, y pues porque hoy en día sabemos que hay mucha necesidad en todos lados y donde quiera que tú te encuentres, que nos estés viendo, queremos compartir pues diferentes casos de gracia de Dios. Si tú no has escuchado en ningún momento este concepto, te invito de verdad para que te quedes. El día de hoy me acompaña en esta ocasión una persona muy importante, una persona que ha tenido un testimonio que ha impactado y estoy segura que en esta ocasión lo va a hacer contigo que me estás viendo. Así es que pues lo voy a presentar. Es el señor Juan Armando González y le doy la bienvenida y espero de verdad que escuchen el testimonio que hoy nos viene a compartir. Señor Juan, pues me da mucho gusto saludarlo y en esta ocasión para que nos platique, bienvenido, primero para que se presente con las personas que lo están viendo en estos momentos, que sabemos que son muchas, y pues para que se presente primeramente. Sí, soy Juan Armando González Zamora, soy miembro de los cristianos que tuvimos el privilegio de ser tocados por Cristo, que nos ha buscado desde el primer momento que la familia, porque todos los que llegamos al Evangelio fueron oraciones de madres, de parientes, de sobrinos, tíos, abuelos, que una oración fue la que hizo que yo llegara a los pies de Cristo. Platíquenos su testimonio, ¿qué fue lo que le pasó para tener hoy en día esa fe en Dios, en Jesús? Bueno, pues fíjate que yo toda mi juventud pues la viví, pero nunca conocí a Cristo. Mi familia me hablaba de Cristo. Yo tengo 3 tías, mi tía Dora, mi tía Sabina, mi mamá Victoria, son las que trajeron el Evangelio a la casa, a nuestra familia, que le doy gracias a Dios por ellas, por sus vidas, y que Dios me las bendiga donde quiera que estén ellas, que Dios las use y que las siga usando, porque es bonito hablar de Cristo, pero no tenemos el valor a veces para hablarle a la familia, porque si no le hablamos a la familia de Cristo, todo aquel que va a morir y que no tenga a Cristo va a ir al infierno. Y gracias a Dios nuestra familia ha escuchado la palabra de Dios y hemos llegado muchos a los pies de Cristo. Usted es de aquí, de Pánuco, Veracruz. ¿Cuándo empezó pues con esta prueba tan difícil? Yo soy nacido aquí en Pánuco y a mí me pegó una enfermedad que se llama pénfigo vulgar. Esa enfermedad es muy rara, los doctores dicen que no tiene cura. Los doctores me dijeron que yo en 10 días moría y pues la verdad yo ya tengo 5 años sano. Le doy gracias a Dios porque Él me transformó, Él me sanó, Él ha llenado ese hueco en mi corazón que estaba vacío. Siempre estamos preocupándonos por la economía, por tantos problemas que tenemos alrededor de nuestras vidas, que nunca nos preocupamos por buscar de Dios. Y a mí esta enfermedad viene y me atacó. Después les vamos a enseñar videos de cómo yo llegué. Ahorita me ven bien, me ven sano, pero yo llegué en un momento de perder toda mi piel, toda mi cara, toda mi cabeza, todo mi pecho, mis axilas. Yo llegué en un momento de que era pura carne viva y la verdad desahuciado porque los doctores decían que no había cura. Pero gracias a una tía que se llama mi tía Dora, esa tía vino y me dio una Biblia, que aquí la tengo, y le doy gracias a esa tía que tuvo el valor y tuvo la valentía de venir y darme esa Biblia, que esa Biblia fue la que me levantó. La leí y empecé a leerla, y cuando yo empecé a leer la Biblia y vi que Dios sanaba leprosos, ciegos, la mujer de flujo, a Naamán, al ciego Bartimeo, y yo me animé porque yo dije, tengo una esperanza, porque es difícil creer que vas a morir, y más cuando tienes familia. Yo tengo 3 niñas que están estudiando y te preocupas por los demás, por tu familia, creyendo que ya todo se terminó.
pero no, el que tiene la última palabra es Dios. Y Dios me llevó en ese proceso, me pasó por fuego, me pasó por muchas cosas, pero yo te digo ahí, tú que estás escuchando, que a lo mejor estás enfermo, a lo mejor los doctores te dijeron que tienes SIDA, que tienes cáncer, que tienes una enfermedad incurable, yo te voy a decir, tu batalla la puedes pelear tú solo, pero te voy a decir algo, si la peleas con Cristo y te preparas, lees esta palabra es una Biblia, esta Biblia es un papel que simplemente tú dices, ahí la tenemos, pero si la aprendes, esta palabra tiene poder. Aquí hay 1300 y cacho de promesas que Dios prometió, pero si no la lees, nunca vas a saber lo que Dios prometió. A veces pedimos, pero pedimos mal, ¿sí? Y yo te invito, ahí donde tú estás, que te prepares, que leas la Biblia y que busques de Cristo, y vas a ver que la victoria la vas a recibir, pero la vas a recibir buscando a Cristo, preparándote, leyendo. Eso es lo que yo te puedo decir, porque yo te voy a enseñar fotos que cómo estaba yo, y cómo Dios me ha levantado y me ha preparado y ha cambiado mi vida, como la puede cambiar para ti. Juan Armando, en estos días que hemos estado platicando contigo, nos comentaba pues este proceso. Igual ustedes van a estar viendo, les vamos a estar presentando fotos. Son fotos muy sensibles, la verdad, pero para que nos platiques, estabas en el momento que te llegó esa enfermedad, tú no conocías, te habían platicado de Dios, pero tú no lo habías querido conocer. No, yo nunca quise saber de Cristo. ¿Por qué? Porque yo estaba dolido, yo estaba lastimado. Mi madre me había dejado desde muy chico con mi familia, y pues mi madre me hablaba de Cristo y yo nunca le quise entender, nunca le quise oír. Yo siempre le decía, mamá, yo te amo, pero no la oía. Pero ella oraba por mí, ella decía, yo bendigo a mi hijo. Ella oraba y le decía a Dios, bendice a mi hijo, ayúdalo. Y Dios me ayudaba y me bendecía. Pero yo no quería nada con Cristo. Una vez mi madre me dijo, ya no lo bendigas, ahora atribúyelo. Porque a veces amamos muchos a nuestros hijos y los dejamos que hagan lo que ellos quieran. Pero la Biblia dice, todo aquel que ama a su hijo no es digno de Dios. Todo aquel que ama más su vida no es digno de Dios. Hay muchas cosas que no conocemos, pero ahora que las conozco te puedo decir, no ames tanto a tus hijos, prepáralos, diles que busquen de Dios, porque los hijos son prestados nada más, ¿sí? Y mi madre oraba y decía, ya no lo bendigas, ahora atribúyelo, porque ese se va a ir al infierno. Yo tengo 7 hermanos, esos 6 hermanos ya están en el Evangelio, pero yo no quería. Y mi madre tuvo que llegar a esos extremos, porque a veces tú ves a tu hijo que está borracho, que está drogado, y tú le dices que no sirves para nada, que tú eres un hijo, le dices tantas cosas, pero ya yo te voy a decir algo. Con lo que tú declaras por tu boca, eso es lo que tú le deseas para tus hijos. A lo mejor no lo hagas porque lo haces por enojada, pero yo te voy a decir algo, no lo hagas. Cuando tú ves a tu hijo que está drogado o que está borracho, mejor ora y pídele a Dios. Y dile a ese hijo, dile, mi hijo va a ser un ingeniero, mi hijo va a ser un doctor, mi hijo va a ser un arquitecto, porque hay muchos que están estudiando, pero a veces vemos tantos jóvenes perdidos y los ofendemos y los lastimamos, porque yo también así era, yo también tengo unas niñas ya ingenieras, ahora ya son unas profesionistas, pero cuando yo no tenía a Cristo, yo las ofendía, yo las lastimaba, porque les decía que no servían para nada. Y ahora que las veo y yo las bendigo y les digo, tú vas a ser jefa de tu empresa, tú vas a llegar lo más alto. Mis hijas ahorita terminaron su carrera, desde que terminaron su carrera están trabajando, nunca les ha fallado su trabajo, pero no es porque ellas sean buenas, es porque se esfuerzan, porque les he enseñado a que busquen de Dios.
sí se molestan porque yo les digo, hijas, vengan y oigan. Y me dicen, pa, tú ya eres fanatismo, ya es fanatismo. Y les digo, no, hijas, busquen de Dios, quiero que lo conozcan como yo lo conozco. Y ellas ahí están, aunque ya son grandes, aunque ellas pueden decidir porque ya son mayores de edad, pero son obedientes y ahí están escuchando palabra de Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque me ha ayudado a sobresalir con ellas y las ha bendecido, y le doy gracias porque yo sé que todo viene de su mano. Fíjense, amigos, platicando con Juan en estos días, nos comentaba, esa enfermedad fue hace 5 años. Hace 5 años, donde sus hijas estaban estudiando. Todavía tú, en tu fortaleza de hombre, pensabas qué iba a pasar si les faltaba su papá, ¿verdad? El apoyo que toda familia debe tener, la cabeza de hogar. Y cómo Dios permitió, gracias a que lo conociste, gracias a que también le dio la oportunidad a tu mamá, que no había estado contigo prácticamente en la enfermedad, de volverte a criar. Desde, nos platicaba que pues le dio de nuevo la comida en la boca. Todo ese tiempo perdido, Dios les dio la oportunidad a los dos de tener ese tiempo de mamá e hijo, y eso solamente lo hace Dios. Sí. Sí, mira, yo estuve con mi madre allá en México, en Cuernavaca. Mi mamá vive en Cuernavaca y Dios me dio la oportunidad de estar 7 meses con ella, viviendo con ella, y ella me cuidaba como un bebé. Nunca estuve con mi madre, nunca fui a verla porque yo estaba lastimado. Pero cuando empecé a leer la palabra de Dios, yo no soy nadie para juzgar a mi madre. Las circunstancias de la vida de cada quien a veces nos hacen hacer cosas que a veces hay cosas así como ella que a mí me dejó, ¿verdad? Pero yo no soy nadie para juzgarla. Fueron las circunstancias de su vida. Y así, pero cuando no tienes a Cristo, se te hace fácil lastimar o ofender. Pero cuando tienes a Cristo, temes ya ofender. ¿Por qué? Porque sabes que ¿quién soy yo para juzgar? Y ahora yo veo a mi madre y la veo con mucho amor. Yo sé que ella nunca quiso dejarme. Y aunque ella me dejara, la Biblia dice, si así te dejara tu padre y tu madre, Cristo, Dios nunca te va a dejar. Porque a veces decimos, ¿qué van a hacer? Como yo decía, ¿qué van a hacer mis hijas? Si así yo me hubiera ido, si Dios le hubiera placido llevarme, mis hijas hubieran tenido todavía esa oportunidad de tener a Cristo. Pero solamente tú decides si buscas a Cristo o no lo buscas. Yo no voy a decidir por tu vida, ni tú por la mía. Tú solo tú vas a decidir. Y te digo, o sea, yo tuve la oportunidad de estar con mi madre allá y ahí empecé a leer la Biblia. Ella me orientaba, me enseñaba. Ahí estaba mi tía Sabina, también una tía que está en Cuernavaca. Es una tía que también nos trajo el Evangelio, muy dura, muy fuerte. Ella te habla la palabra, pero fuerte, te habla fuertemente porque sabe, y a veces nos lastima. Pero así era Juan, en el Evangelio de Juan, cuando él hablaba, él le decía, hipócritas, así le decía a la gente. Y a veces nos lastima ver a alguien que nos diga así. Pero había apóstoles, así como Juan, que él les hablaba así a la gente cuando llegaban ahí a las sinagogas. Y Juan así era, o sea, les hablaba duro. ¿Por qué? Porque tienen la autoridad de Dios para hablar, porque ellas ven que nosotros a veces estamos haciendo cosas malas y nos llaman la atención, y a veces nadie quiere aceptar, ¿verdad? Que a veces estamos haciendo cosas malas. Pero no todos nos atrevemos a llamar la atención, ¿verdad? Y la atención no es para lastimar, es para levantarte, para que no sigas haciendo las cosas mal. Y esa tía yo la quiero mucho, he tenido muchos percances con ella, hemos discutido, pero hemos llegado a entendernos. Ella me entiende, yo la entiendo. Pero es Cristo, ese es el que nos ha unido, ¿sí? Ahora, antes era muy diferente la vida de nosotros, discutíamos, alegábamos, durábamos a veces, ni nos hablábamos, durábamos 2, 3 años y no nos hablábamos. Y ahora no, ahora discutimos ahorita y mañana ya estamos platicando, y
ella es muy fuerte, pero le doy gracias a Dios por su vida, porque ella a muchos, a todos de nuestra familia nos ha llamado y nos dice, enderecen sus vidas, enderecenlas, porque se van a quedar, y no cualquiera te habla así, porque a veces hablar de amor, hablar de esto, y ver que te estás perdiendo, no, eso no es amor. Amor es que recapacites, que cambies, que no sigas haciendo lo mismo. Y ese es el propósito de la vida de mi tía, que Dios la ha usado para levantarnos nosotros, los que hemos estado a veces mal. Ella nos ha levantado con esa autoridad que Dios le ha dado, ¿verdad? Pero a veces no nos gusta y decimos, esa tía está loca. Pero no, yo puedo entenderla porque he leído la Biblia y yo sé que así hay gente preparada que Dios los ha usado. Amigos, pues bueno, hemos estado platicando de este caso impactante de Juanito, no sé cómo te digas de cariño. Toda la gente me conoce por la abuela, ¿verdad? Bueno. Pero yo soy bueno. Pues bueno, hemos estado platicando de este impresionante caso de que Dios, por su gracia, pues le dio la salud. Y fíjense que precisamente estas cápsulas vamos a estar hablando de la gracia de Dios, porque Dios puede hacer milagros por su gracia, porque le place, pero principalmente es para salvación y para el perdón de los pecados. Y es precisamente lo que nos está platicando Juan, todo esto que le pasó en su vida, y que bueno, gracias a eso, a esa prueba tan difícil, hoy él, su familia, estoy segura que muchos vecinos, muchas personas han llegado, han conocido de Dios. Y hoy en día que hemos pasado muchas cosas tan difíciles, estamos atravesando por días de pandemia, que estoy segurísima que ni tú que me estás viendo, por supuesto nosotros, pues nadie en el mundo había pasado, al menos de esta generación, por estas cosas, y hoy lo estamos viviendo. Pero ¿sabes? Dios lo está permitiendo para que ustedes, que en estos momentos lleguen a sus pies. Dios nos está dando la oportunidad, y nos está dando la oportunidad así de fácil, frente a una pantalla. Así es que no desaproveches esta oportunidad. Pues bueno, Juan, síguenos platicando. Estabas en México, llegaste a la casa de tu mamá, tuvieron su tiempo, donde ella pues te cuidó, tu esposa, tu familia, y nos decías que pues para la gente era impactante tu caso, para los propios doctores en México. Aquí en Tamaulipas no había un solo caso más que el tuyo, tuviste que ir a México, no soportabas tu ropa, tenías que usar una batita muy delgada, platícanos. Sí, yo duré 1 año, 2 meses sin piel. Yo nunca me puse una camisa, un pantalón. Yo siempre me ponía batas separadas de mi cuerpo porque se me pegaban a mi cuerpo. Esta enfermedad es pura cáscara. No sé, pero son enfermedades tan raras que la ciencia nunca ha encontrado un medicamento para esta enfermedad. La doctora que a mí me atendió allá en México es una doctora profesionista, que ella capacita a todos los doctores de todo México, ¿verdad? Ella capacita a los doctores, pero dice ella que no van a las capacitaciones. Entonces yo desafortunadamente fui a Tampico, y esos doctores, yo tenía más como unas 8 o 10 llagas en mi cuerpo, pero me dieron un medicamento mal aplicado y yo llegué a tener 200 llagas de un día para otro por un mal medicamento, porque en esta enfermedad no te puedes aplicar cualquier cosa. O sea, no, hay mucha medicina muy buena, hay cremas muy buenas, hay pomadas, hay cosas muy buenas que pueden sanar una herida, pero en esta enfermedad, si tú te pones una crema que es muy buena, en vez de curarte te pudre, porque te hace reacciones tu cuerpo. Y yo llegué a México desahuciado y verdad, pero mi familia decía, Juanito, échale ganas, nosotros te vamos a apoyar, porque desgraciadamente la medicina, las clínicas son muy caras. En Tampico, no hombre, la más barata es de 4,500 y esa es la que yo estaba. Pero hay unas clínicas de 9,500, imagínate aguantar todos los días pagando ese. Y en esas clínicas tú tienes que tener un fondo, no puedes estar ahí en esa clínica atendiéndote. Tienes que tener 20, 30 mil pesos en fondos para que te atiendan. Y cuando tú tienes dinero, crees que con tu dinero puedes sanar. Al principio eso creías. Eso creía, o sea, creía yo.
Y yo le decía a mi familia, yo con mi dinero voy a sanar, pero no era así. Dios tenía planes, Dios me llevó hasta lo más bajo. A lo más bajo es decirte que mi esposa me bañaba, me daba de comer y cuando yo hacía del baño ella me atendía, yo no podía moverme, yo llegué a un momento de estar así nada más de otras personas, sí, yo ya no podía hacer nada. Yo no podía moverme, yo no podía hacer nada porque era un dolor insoportable que yo no sé ni entiendo cómo se aguanté. Pero ahora sí te puedo decir por qué aguanté. Porque Cristo estaba conmigo, ¿sí? Yo acepté a Cristo. ¿Por qué? Porque yo necesitaba que alguien me ayudara para yo ver a mi familia bien, ¿sí? En ese caso, porque la Biblia dice, que Él nos buscó, no nosotros lo buscamos a Él. Él me buscó a mí cuando yo estaba sano, yo no quise nada con Él. Me buscó después, más adelante, y yo tampoco quise nada con Él. Tuve que llegar a esta enfermedad para poder yo aceptar que Él es verdadero y real. Yo creía que Dios era un cuento, que era un chisme. Eso es lo que yo te puedo decir. Pero no, mi amigo, quiero decirte que Dios es real. Dios es el mismo de ayer, de ahora y de siempre. El que sanó allá en Israel a la mujer de flujo, al ciego Bartimeo, es el mismo que está ahorita. Él puede sanar tus heridas, puede sanar tu corazón, puede sanar tu familia. No sé qué te estás pasando, pero Dios puede cambiar tu vida. Así como le cambió a mí, te le puede cambiar a ti. Y así los doctores allá en México me dijeron, Juanito, ahí donde yo en esa clínica yo estaba, no era yo el único, éramos como 50. Y de esos 50, pues yo te puedo decir que yo era el más sano. Y estaba bien mal, pero era el más sano porque a ellos se le veían los huesos, su carne, la mitad era carne y la mitad era hueso. La gente ya no se le veía su cara, ya era puro hueso y se ponían máscaras. Y yo le decía a mi doctora, yo voy a llegar así. Ella me decía, Juanito, si tú me haces caso, no vas a llegar así. Es que esa gente les dicen, báñate con esta hierba, báñate con échate esta crema, y ellos se los echan y se perjudican. Entonces yo dije, no, yo le voy a hacer caso a la doctora, pero yo siempre oraba y le decía a Dios, que seas tú a través de ella, ¿sí? Que mi sanación llegue, pero úsala. O sea, yo decía, si tú cuando vayas a ver a un doctor, ora primero, pídele a Dios que te ayude, ¿sí? Que Él sea el que te atienda allá donde tú vas. Él abre puertas donde a veces, mira, yo te voy a decir, en esa clínica, para entrar a la clínica donde yo iba, teníamos que hacer una cola como de 3 cuadras. Y no te voy a decir que las cuadras de aquí de Pánuco, las cuadras de México son 10 cuadras de aquí de Pánuco, porque son bien largas las cuadras allá en México, que a veces dices tú, esta cuadra, ¿cuándo se va a terminar? Porque son bien largas las cuadras en México, no son como las de aquí. Y yo tenía que hacer 2 colas para poder entrar en la clínica. Pero mira, Dios, cuando nosotros salíamos, yo y mi madre de allá de Cuernavaca a ir a la clínica, orábamos. Cuando yo llegaba, me paraba enfrente de la clínica porque mi mamá iba a hacer la cola allá, o mi esposa. Cuando yo me paraba enfrente, estaban las trabajadoras sociales allá y me decían, ven, pásale, pásale. Y era el poder de Dios que me pasaba rápidamente adentro de la clínica. ¿Sí? Dios abre puertas, sí, tenías ese algo que la gente no se explica. A veces te dicen, ¿y por qué? Como, qué suerte, pero no es suerte, ¿verdad? Yo digo, cuando veía a todos mis compañeros que estaban enfermos allí, pues todos íbamos malos, ¿verdad? Y cuando yo empecé a sanar, ¿verdad? La doctora a mí me dijo, Juanito, dijo, esto cuando yo empecé a sanar, ¿verdad? Que fue un proceso, no crees que fue tan fácil. Yo tuve que pedir perdón, yo tuve que reconocer que yo estaba mal, ¿sí? Y solamente pidiendo perdón puedes romper ataduras, cadenas que están en tu cuerpo, que no las ves, pero las existen. Yo cuando leo la Biblia, la leí y entendí que tengo ataduras, ¿sí? A veces tú tienes azúcar y tú crees que tu papá tiene azúcar y que tú le vas a heredar a tu hijo el azúcar. Mentira del diablo.
porque eso no es verdad. Eso no es verdad. Tú puedes romper todas esas cadenas. Si tu papá tiene cáncer, tú no vas a tener cáncer, y decláralo en el nombre de Cristo Jesús. Tú rompe todas esas cadenas. Pero si tú aceptas que tu papá tiene azúcar y que tú vas a heredar ese azúcar, mentira del diablo. Eso es el diablo mentiroso, que los doctores luego te dicen, hey, ¿tu papá tiene azúcar? Esa es la mentira del diablo que Dios usa para los doctores. Te dicen, ¿tu papá tiene azúcar? Sí, y le dices tú, sí. Ah, pues tú la heredaste y ya tú la aceptaste. Mentira del diablo. Tú rompe todas las ataduras, porque a eso vino Cristo Jesús a esta tierra. Vino a romper todas las ataduras del diablo. Vino a romper todas las cadenas, todas esas cosas que el diablo hace. El diablo es mentiroso, y a veces nosotros aceptamos, le creemos más al doctor que a la palabra de Dios. Juan, precisamente ahorita que dices eso, la doctora, tú tenías una fecha ya para que hasta ahí se acababa el tratamiento, si sanabas bien y si no también, y tú le dijiste, tú recibiste la palabra de Dios que te había dicho que ibas a ser sano. Tú le creíste y ya faltaba una semana para 15 días para que pues para ya, yo regresarme para Pánuco, pero todavía estaba malo. Y le dijiste a la doctora que para la siguiente cita ya ibas a ir completamente sano. Y la doctora se rió. Sí, la doctora se rió, pero ella no supo cómo fue ese proceso. Yo te voy a decir, ese proceso es palabra de Dios. La Biblia dice que todo aquel que ame su vida la perderá, y todo aquel que no la ame la ganará. Así dice la palabra. En ese entonces, un tío mío, que es mi tío Polo, que es como un padre para mí, que él fue el que me crió, que me dio mi estudio, me dio mis zapatos, me dio mi escuela, que vivía yo con mi abuela, pero él el que costaba mi vestuario, mi comida, el que me mantuvo, que yo lo quiero como un padre. Era el que estaba pagando ya la medicina, él y mi tía Sabina, ¿sí? Entonces, él me habló y me dijo, hijo, ¿cómo estás? Y yo le dije, bien, tío, bien. Hijo, ya buscaste por Dios y no hay nada. Ya buscaste por la medicina y no hay nada, hijo. Vamos a ver los brujos, vamos a Catemaco, vamos a decir. Y yo me reía, ¿por qué? Porque yo sabía que mi tío me ama. Él quería verme bien. Pero como yo ya tenía palabra de Dios, yo ya no quería hacer cosas que no le agraden a Dios. Sí. Entonces, yo dentro de mí, yo decía, prefiero morir que hacer cosas que no le agradan a Dios. Entonces, ahí se estaba cumpliendo la palabra, que yo prefería morir que ir a hacer cosas que no le agradan a Dios. Mi tío Polo me decía, hijo, acá hablamos en Pánuco, que no se dé cuenta tu mamá, que no se dé cuenta tu tía Dora, tu tía Sabina. Yo no le temo a mi tía Dora, ni a mi tía Sabina, ni a mi mamá. Yo le temo a Dios, ¿sí? Porque es el único que puede juzgarme, es el único que puede perdonarme. A ti te puede perdonar, ¿sí? Tú no le temes a tu mamá, ni al vecino, ni al pastor. Témele a Dios, ¿sí? Porque Él todo lo ve, Él todo lo sabe. A Él no lo puedes engañar. Yo puedo engañar a mi esposa, puedo engañar a mi pastor, puedo engañar a mis vecinos, pero a Dios yo no lo puedo engañar. Entonces, cuando ya tienes palabra de Dios, la palabra es la que cambia en nuestras vidas. Porque yo he oído, ¿verdad?, que mucha gente dice, no, aquel es el mismo, aquel es un esto, y bueno, nos decimos tantas cosas de tanta gente que vemos, y la verdad, cuando uno cambia porque tienes palabra de Dios, y empiezas a temerle a Dios, es cuando tú puedes decir que ese hombre ha cambiado, ¿sí? Desgraciadamente, hay mucha gente que no lee. Sí, vamos a la iglesia y nos gozamos, pero no leemos. Y yo te puedo decir, lee, prepárate, porque tú le vas a hablar a tu familia. Mira, yo te puedo decir, mi descendencia, mi familia, mis hijos, yo les estoy enseñando del Evangelio, porque así dice la palabra de Dios. Enseña a tus hijos cuando estén chicos, pero cuando sean grandes, ¿verdad? Así dice la Biblia. Pero a veces no lo hacemos porque no lo sabemos. Pero yo que ya lo sé, yo ya no voy a dejar que mi descendencia se pierda. Si ya mi descendencia de mis abuelos, de mis teterabuelos se perdió porque ellos andaban que la Virgen María, que esos no perdonan. El único que vino a morir por tus pecados fue Cristo Jesús.
que el San Juditas Tadeo y que esas cosas, esas mentiras del diablo, que fue alguien inteligente que hizo ese mono y lo vendió para ganar ganancias. Pero la Biblia nos enseña, dice, no amarás ninguna imagen ni semejanza en la tierra, ni abajo de la tierra, ni allá en el cielo. Entonces, la Biblia nos dice también, dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento y nos hemos perdido porque no leemos. Este es un testamento de Cristo, que Él vino a la tierra y hizo todo lo que Él tuvo que hacer, y hubo gente que hizo esta Biblia, pero por el Espíritu Santo de Dios, y hoy la tenemos. Esto es el testamento para nosotros regresar nuevamente con Dios allá en el cielo. De allá salimos y vinimos para acá, para la tierra, porque dice Él, desde antes de que mi madre me engendrara, mis ojos lo vieron, ¿sí? Y son cosas que dices tú, ¿cómo es posible eso? Pero sí dice la Biblia. Entonces, yo salí de allá. Y si yo me preparo y le creo su palabra y hago su palabra, porque dice la Biblia así, todo aquel que haga la voluntad de mi Padre, ese irá al cielo. Y todo aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo, ¿sí? Hay muchas cosas que a veces no sabemos lo que Dios dijo. Nadie va al Padre si no es por medio de Cristo Jesús. No hay ningún intermediario aquí en la tierra más que Cristo Jesús para que tú vuelvas con Dios allá en el cielo. Bueno, pero platícanos cuando llegaste con la doctora y ni te conocía, porque ya ibas sano. Bueno, yo me emociono hablar de Cristo, ¿verdad? Me gana, porque yo te puedo decir, en mí no creas. Cree en la palabra de Dios, ¿sí? Yo te puedo decir, a mí me sanó, ¿sí? Pero yo me esfuerzo todavía, cada día. Yo todavía tengo, porque la Biblia así dice, ¿verdad? Dice que vendrán cosas a ti, ¿verdad? Vas a tener tribulaciones. Y nadie quiere eso, ¿verdad? Aunque estés en Cristo Jesús, Dios te va a pasar por fuego. Dios, ¿sabes qué? Dios no va a llevar a cualquiera allá en el cielo. Va a llevar pura gente que nos va a calar, ¿sí? Dios va a calarnos y todos vamos a pasar por fuego. Si te están diciendo que no hay, no. Nadie te diga eso. Créele a la palabra de Dios. Dice que Él nos va a pasar por fuego, ¿sí? Entonces, yo me emociono hablar de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra. Bueno, yo te voy a decir, la doctora me dijo a mí, cuando ya yo le dije a mi tío que yo no iba a hacer cosas que no le agradan a Dios, yo ya simplemente le dije no, ¿sí? Y me acosté. Al siguiente día amanecí negro, como una llanta, siendo que yo estaba rojo, ¿verdad? Al otro día me levanto en la mañana y me dice mi madre, hijo, ¿ya viste cómo estás? Y me digo, sí, ma, ya vi, estoy todo negro. Dice, ay, hijo, ¿no te habrás infectado? Entonces sí me dijo mi madre. Le dije, ma, pues no sé, vamos a hablarle a la doctora. Y le hablamos a la doctora. La doctora nos citó otra vez allá a la clínica. Yo me bañé, y cuando yo me bañaba, mira, esta enfermedad es tan dolorosa que cuando tú te bañes, haz de cuenta que te estás echando alcohol. Cuando yo me echaba agua, haz de cuenta que a mí me caía alcohol, o sea, ardía eso, era una cosa que yo pegaba unos gritos tan fuertes que me enojaba a veces porque me dolía. Y le doy gracias a mi esposa que tuvo la paciencia, pero esa paciencia se la dio Dios. Sí, ella estuvo conmigo toda la enfermedad y ahora puedo decir que ella, pues no todos aguantan, ¿verdad? Yo he visto muchos matrimonios que cuando hay problemas se separan y empiezan a desbaratarse las familias. Y yo puedo creer que Dios tenía un plan, ¿sí? Porque Dios nuestro cerebro es tan chiquito para la dimensión de las cosas de Dios, ¿verdad? No podemos ver las cosas tan grandes. Negro. Y entonces fui a ver a la doctora y la doctora me dijo, Juan, dijo, mira, yo he visto sanaciones, pero sanaciones en pedacitos chicos. No he visto así como tú, o sea, tú estás todo ya negro. Y yo nunca he visto eso. Y ella es una doctora que tiene años en esa especialidad, ¿sí? O sea, son unas clínicas muy buenas allá en México.
Entonces yo le dije, mire doctora, le dije, yo todos los días me humillo delante de Dios y le pido una oportunidad y Dios me la va a dar. Llorando, ¿verdad? Porque, pues imagínate, 1 año, 2 meses sufriendo día y noche, porque es día y noche, no puedes descansar. Y es muy largo el testimonio, que yo no hay a veces tanto tiempo para hacer eso, pero yo pasé por cosas tremendas, que a veces mi panza era una licuadora dentro de mi panza, pero Dios solamente así, Él quería que yo leyera la palabra de Dios. A las 3 de la mañana Él me levantaba con ese dolor, y ese dolor estaba dormido cuando estaba yo acostado, nomás me levantaba y se me quitaba, y yo desde las 3 de la mañana leía la Biblia hasta las 8, ¿no? A las 7 de la mañana, y me quedaba dormido. ¿Sí? Y ahí fue donde yo empecé a prepararme en las cosas de Dios, ¿va? Él estaba preparándome, no yo, ¿verdad? Él ya tenía ese plan, que yo a veces leía y no entendía nada. Yo nunca creí aprender, ¿verdad? Todo lo que yo leí, la Biblia dice así, que el Espíritu Santo que está en mora en nosotros nos redarguye de todo lo que leímos, ¿va? Él es el que te recuerda lo que tú leíste, por eso te digo, lee la Biblia. Bueno, pues nos comentaba ya que llegó el momento para regresar con la doctora, ya después de haber soportado ya los baños, que ni siquiera eso soportaba, ni la ropa, llegó al consultorio ya vestido y ni la doctora lo reconocía. Sí, pues sí, la doctora yo le dije, ¿verdad?, que yo iba a regresar sano, y pues me fui yo para mi casa, y cuando regresé pues ya venía sano, ¿verdad? Cuando yo llegaba a la clínica ella me atendía rápidamente porque me veía malo, ¿verdad? Cuando yo me paraba en la puerta de su clínica, de donde ella salía, donde estaban los pacientes, ella luego me miraba y me pasaba, ¿verdad? Y entonces abrió 3 veces la puerta y no me veía, o sea, ya no me conocía. Y yo me quedaba, ahora, ¿por qué no me pasa? Entonces, cuando ya la 3.ª vez abrió la puerta, me le acerqué más y se me quedó mirando cuando vio que yo me le acerqué. Y me dice, ¿tú eres Juanito? Le digo, sí, yo soy Juanito. Y me dice, pásale, hijo, pásale. Y pues me pasó para adentro, me dijo, quítate la ropa, quiero verte. Y yo me empecé a quitar mi camisa, mi ropa, porque ella tiene un expediente donde ella me grababa cada vez que yo iba a mi consulta con ella. Ella tenía todo el proceso, ¿verdad?, que yo estuve en ese tratamiento. Y cuando ella me vio sana, pues empezó a llorar, empezó a decir, ella nunca había visto eso, ella tiene muchos años de experiencia tratando esas enfermedades raras, que nunca había visto algo así. Entonces ella me dijo, yo esto lo voy a exponer, Juanito, allá donde yo voy. Y yo pues también lloré, ¿verdad?, porque ver cómo ella me veía y cómo yo me veía, y pues yo estaba, imagínate, contento porque ya no tenía llagas. Pues fue algo muy bonito, ¿verdad? Entonces yo le dije a la doctora, yo le voy a pedir algo de corazón, mire, dígale a sus pacientes que compren una Biblia, que la lean, que le crean a Dios, porque el que tiene la última palabra es Dios, no la medicina, no la ciencia. Pero a veces le creemos más a los doctores, ¿verdad? No, mira, Dios permite la medicina, porque aquí en la palabra de Dios dice que Él permite, ¿va?, la ciencia. Pero hay que tomar más en cuenta a Dios para todo, porque hasta para un trabajo tú tienes que pedirle a Dios, porque si Dios quiere, Dios te lo dan, y si no, no te lo dan, ¿sí? Pero a veces creemos más en nosotros, más en nuestro dice, yo soy, que yo esto, y es donde te das cuenta realmente que todo es vanidad. Todos creemos que yo puedo, porque así era yo decía, yo soy, yo puedo, yo no necesito de nadie. Esas eran unas palabras que a veces todo el mundo les dice. Y hoy en día tu piel está sana para la gloria de Dios. Y te puedo decir, amigo que me escuchas, no sé de dónde estés oyendo de esto, ¿verdad? O lo veas, quiero decirte que no estás solo. Cristo vino a esta tierra a curar todas las heridas, todas las llagas, todas tus enfermedades, ¿sí? Pero si tú lo puedes creer, o sea, no quieres que yo lo crea, créelo tú, ¿sí?
Yo, gracias a Dios, le creí, pero también como tú batallé, no creía, ¿sí? Claro, para poder yo ver, tuve que leer. Cuando yo leí que Dios sanaba leprosos, ciegos, entonces yo dije, ¿y eso es qué hicieron? Entonces leí y también no creía, ¿sí? También dudaba. Pero... Bien, pues después de haber escuchado todo este testimonio, la verdad impactante, pues para finalizar, pues, algún mensaje para toda la gente que lo está viendo de manera breve para invitarlos también pues a que vengan a los pies de Cristo. Sí, bueno, primero más que nada es de que les pido, ¿verdad?, de corazón, que más que nada es aceptar a Cristo. Eso es lo primordial, dice. O sea, si no tienes a Cristo en tu corazón, pues eres una criatura hecha por Dios. Mas cuando ya tienes a Cristo Jesús, que tú haces una oración, porque es por medio de una oración, ¿verdad?, para llegar a ser hijo de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Y muchos decimos, yo soy hijo de Dios. No, eres criatura hecha por Dios. Mas cuando ya aceptes a Cristo con una oración, vas a ser hijo de Dios. No importa si tienes 10 años, 15 años, 50 años, Dios puedes hacer, porque puedes ser hijo de Dios ahorita a los 50, a los 60 años, si me estás escuchando, amigo o hermano. Dios dice, mira lo que dice la Biblia, así dice que cuando tú lo aceptes como el único y verdadero Salvador, Él te hace tu hijo, primera. Segunda, te escribe allá en el libro, hay un libro allá en el cielo que ponen tu nombre. Segunda, hacen fiesta allá en el cielo por si un arrepentido se arrepiente, ¿sí?, de sus pecados. Y más que nada, imagínate, tienes 50 años, 30 años, 25 años, 60 años. Lo mejor de todo es de que esos 50 años Dios te los perdona. La Biblia dice así, que Él perdona todo eso y lo deja allá atrás y lo bota al fondo del mar. Y de aquí para adelante eres una nueva criatura hecha por Dios, ¿sí? Entonces de ahí para adelante va a contar tu película. Todo lo que tú hagas, de bien o mal, todo se va a quedar grabado ahí. Y de allí Dios te va a juzgar. No te va a juzgar estos 50 años si pecaste, si hiciste o deshaciste. Dios ya no se acuerda. Dios es... De ahí no te va a juzgar. Te va a juzgar desde cuando tú lo aceptes, ¿sí? Cuando empiezas a ser una nueva criatura. Y a veces mucha gente te va a decir, no, es que ¿cómo crees que te va a perdonar en 50 años? Si eras esto, si eras esto. Sí, para la gente vamos a seguir siendo esos pecadores, esos viles, porque en mi caso yo era el más mujeriego, a lo mejor yo de aquí de Pánuco era vil, era tremendo, pero tuve que reconocer que yo estaba mal. Y cuando tú reconoces que estás mal, Dios empieza a perdonarte. Y entonces a veces dices tú, yo quiero cambiar, porque yo he oído mucha gente que dice, yo quiero cambiar, pero lo dices de boca, mas no lo dices de aquí de corazón. Cuando tú dices de aquí de corazón, dices, yo ya no quiero ser igual, ya no quiero ser el mismo, pero no lo sientes de corazón, porque yo te voy a decir, en mi vida yo lo sentí ese momento. Yo dije, yo ya no quiero ser igual, yo ya no quiero ser el mismo. Y yo se lo pedí a Dios, levanté mis manos y le dije, cambia mi vida, yo ya no quiero ser igual. Y es cuando Dios viene y cambia tu vida. Pero yo no puedo engañar a Dios, ni tú puedes engañar a Dios, ¿sí? Cuando lo haces de boca, Dios lo sabe. Cuando lo haces de corazón, Dios lo sabe. Entonces Dios vino y cambió mi vida. Yo ya no soy el mismo, yo ya no soy aquel vil tremendo que yo era. Hoy le temo a Dios. Y toda persona que le teme a Dios siempre va a querer hacer lo mismo. Nos esforzamos, no somos perfectos. Dios no quiere perfectos. Dios quiere que nos esforcemos, amigo. Dios quiere que lo conozcamos. ¿Y cómo lo vas a conocer? Solamente leyendo la palabra de Dios. Esto es lo que te va a volver a Cristo Jesús. Así es. Pues amigos, esto es el testimonio de Juan. Y yo creo que todos queremos tener un testimonio de lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Así es que estás a tiempo. Te agradezco tu tiempo, te agradezco, Juan. Y pues bueno, sí, hoy lo vemos sano. Sí. Yo les quiero decir, amigo, esto no ha terminado. Yo tuve un milagro.
ahora Dios no me sanó nomás por sanarme. Dios vio algo en mí. Dios vio algo en mí que ahora yo tengo que transmitirle a los demás que hay una esperanza, que no es todo está acabado, porque a lo mejor tú ahí en tu casa estás batallando, tienes una enfermedad, sea sida, sea cáncer, sea lo que sea. Yo te digo que hay una esperanza que es Cristo Jesús. Y te puedo decir que después, ya que hayas vencido, vas a estar en un lugar así como yo, dando testimonio del poder tan grande que es Dios. Mira, yo he andado predicando todo Pánuco, todo Ligo, todo Tempal, todo Tepico. En muchos lugares me ha llevado el Señor, porque no fui yo. Él es el que nos mueve a través de su palabra, a través de su poder, ¿verdad? Porque, ¿cómo puedo ir yo a una iglesia? Yo solo no puedo llegar ahí a una iglesia. Vienen y me invitan, pero me invitan porque Él los manda. Él quiere que conozcan, no que me conozcan a mí, que conozcan a Cristo. Yo te vengo a hablar de un Cristo poderoso, de un Cristo sanador, de un Cristo restaura. Y Él es grande, Él es poderoso. Yo te voy a decir algo. Te lo voy a redactar. Dios... ¿Cómo ves un avión allá en el cielo? Allá arriba, ¿cómo lo ves? Chiquito, así chiquito lo ves el avión. Y cuando vas al aeropuerto, ¿cómo ves ese avión? Grandísimo, grandísimo, así es de grande Dios. Y te voy a decir cómo puedes conocer a Dios, a ese grande, a ese Dios poderoso, en oración. Si tú oras todos los días con Dios y todos los días le platicas tus problemas, tus necesidades, todo... Ahí es donde lo vas a conocer así de grande como es Él. Pero si oras de vez en cuando, allá cada 8 días, cada 15 días o nunca, pues siempre lo vas a ver como ese avión allá lejos, así chiquitito. Pero Dios no es así chiquitito, Dios es grandísimo. Yo te podría decir cosas que Él ha hecho en mi vida, que me ha bendecido, que me ha ayudado. Mis hijas ya son unas grandes ingenieras que terminaron su carrera, pero solamente Él pudo darme esa bendición, porque... ahora que lo conozco, yo quiero que la gente también lo conozca, mi familia, y a lo mejor yo le digo al Señor, si es por medio de este testimonio que te llegue a ti, que tú puedas reconocer que Dios es el único y verdadero Salvador, y que puedas aceptarlo, y que puedes estar en ese libro de allá de la vida, y que un día, porque un día voy a morir yo, tú vas a morir, va a morir el pastor, pero ¿a dónde vamos a ir a dar? La Biblia nos dice muchas cosas, que hay un cielo, que hay un infierno, y un día vamos a morir, pero ¿dónde vamos a ir a dar? Por eso te invito, amigo, que aceptes a Cristo, que aceptes, y que a lo mejor alguna vez me hayas visto por ahí en una iglesia dando testimonio, porque he andado en muchos lugares que Dios me ha llevado, y he sido de bendición para mucha gente, porque Dios me ha llevado, me ha tocado ver sanaciones muy bonitas, muy grandes, que solamente Dios las pudo haber hecho. De un día Dios me da la oportunidad de contarles los testimonios de gente que yo he visto que Dios ha sanado, que Dios los ha restaurado, que Dios ha curado a mucha gente de sus pies, a niños que están medios muertos, que están así todos torcidos, los ha levantado, les ha enderezado sus patas, sus pies, les ha dado su voz. Eso es tan hermoso verlo, porque no cualquiera lo puede ver. Y Dios me dio la oportunidad de ver todo eso, y me ha ayudado, me ha llevado con gente preparada, el hermano Jacinto, mi primo Armando, y muchos pastores más que han estado alrededor de mi vida, que me han movido. A través de ellos Dios los ha usado para que yo pueda ir a diferentes lugares, y he aprendido de ellos, porque hay que buscar gente que está ungida de parte de Dios. Cuando tú estás ungido de parte de Dios, es hermoso. ¿Por qué? Porque vas a ver cosas espirituales que nunca nadie ha visto, y yo me emociono hablar de todo eso, y a lo mejor mucha gente no me va a entender lo espiritual, o no me va a entender, va a decir, ese hombre está loco. Sí, estoy loco, pero por Cristo, porque Él es grande, es poderoso. Él vino a curar todas tus enfermedades, todas. Él dice en la Biblia que Él vino a curarlas todas, no ninguna excepción, todas, si tú le puedes creer. Entonces, hay mucha gente a mí que me ha dicho que yo soy esto y que soy el otro, y lastima.
porque a veces nos quedamos con esa historia de que tú eras esto y que tú eras el otro. Pero a mí no me detiene eso, lo que diga la gente. Me preocupo por lo que piense Dios de mí, no por lo que piense la gente. Lo que dice la gente son cosas, ellos no me van a juzgar. El que me va a juzgar es Cristo. Y yo no me preocupo por lo que digan. Yo me preocupo por lo que piense Dios de mí. Aunque los demás digan que no, yo no soy perfecto, yo nunca he dicho que soy perfecto, yo soy pecador, porque la Biblia sí dice que no hay ninguno aquí en la tierra que sea santo, santo solamente Cristo Jesús. Nos esforzamos a hacer las cosas buenas, a hacer algún bien o alguna cosa, pero nos esforzamos por amor a Dios. A mí mucha gente me ha ofendido y me ha aguantado. Y yo me pongo y le digo, Señor, por amor a ti, yo me he aguantado. Así es. Dios los bendiga. Me da mucho gusto que nos hayas compartido tu testimonio y sé que tienes mucho que compartir también. Espero y nos vuelvas a compartir en otra ocasión algún otro tema, por supuesto. Queda libre la invitación. Sí, y pues bueno, gracias. Esta fue la participación aquí de Juan, pero te invitamos y a todos los que nos vean a que nos compartan también los testimonios, todo lo que ha hecho Dios en sus vidas. Yo soy Raití Farideh, a través de la página Intercede. Me da mucho gusto que nos puedan seguir, que compartan este video para que más personas escuchen las cosas buenas que hace Dios, que son muchas. Gracias.